Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos nuevamente con Giordano Bruno sobre los vínculos en general, una obra de 1590. Podríamos decir que esta es una continuación de lo que fuera la obra antecesora, que es de la magia o sobre la magia, pues veremos elementos idénticos como ya lo advierte la obra, los vínculos. Nosotros habíamos visto lo que eran los vínculos en la obra anterior de la magia. Aquí veremos entonces un trato definitivo sobre lo que significa la palabra vínculo, viéndolo desde una perspectiva particular a una general. Sin embargo, cabe mencionar que lamentablemente este texto no nos llega de forma íntegra y concluida. O sea, de repente deja, no tenemos, digamos, la continuación. Se interrumpe el texto y no tenemos cómo saber cómo es que termina la obra. Su final es abrupto, de hecho, pero nos deja una idea general de lo que nos quiso decir el Nolano. Entonces, vamos con esta obra que ya es una de las últimas. Acuérdense que Giordano Bruno va a morir a manos de la Santa Inquisición el año 1600 y esta obra es de 1590. Así que, bueno, sin más dilación, entonces vamos allá. Bueno, para comenzar entonces, Giordano Bruno nos dice que los vínculos pueden encontrarse de muchas formas, ya sea que los hombres los utilicen o sean ellos mismos los vínculos. Eso nosotros ya lo habíamos visto en el texto sobre la magia. Bruno plantea que las fuerzas que ligan están presentes en el universo de manera universal. Estas fuerzas se vinculan con conceptos como Dios, el diablo, el alma, el ser animado, la naturaleza, la suerte y la fortuna, finalmente el destino. Cada uno de estos elementos representa una forma de vinculación cósmica o existencial, sugiriendo que el universo está tejido a través de relaciones que no son meramente físicas o materiales, sino también espirituales o metafísicas. Bruno describe cómo estas fuerzas no solo afectan el universo físico, sino que también influyen en la mente y el alma. Cita a los platónicos, quienes ven estas fuerzas como fuerzas ordenadoras, que dan forma y coherencia a la mente, a través de las ideas, y al alma, a través de su capacidad para organizar y dirigir los pensamientos. La luz se convierte en un símbolo de la energía y la purificación, sugiriendo que la luz no solo ilumina, sino que también ordena y vitaliza la realidad misma. Todos pueden quedar vinculados, unos más que otros, ya sean hombres ingeniosos u obtusos, e incluso las bestias. Por ejemplo, una libido estacionada estimula solo por el impulso natural al hombre obtuso, además de todo tipo de cosas que no tengan una delicadeza fina. Si un hombre siente que son varias cosas lo que lo cautivan, más serán también el número de personas que lo cautiven. Uno podría ser el vínculo de la belleza. En efecto, hay muchas personas que se ven atraídas por distintas bellezas. Eso es claro. No hay una belleza única, pues la naturaleza no ha querido que esto sea así. De esta forma, la bondad y otros vínculos se verían distribuidos mediante la materia. No obstante, los vínculos también desaparecen. Hay veces que a una misma persona le deja de interesar otra porque el vínculo que los unía ya no existe. Así una muchacha no tiene interés en un niño una vez que ha llegado a la etapa adulta. Por otro lado, también existen vínculos que obsesionan, como los que hace Cupido. Quien sea flechado no parará en su vínculo con la otra persona, aunque ésta no se la corresponda. El único que sabe vincular es el que penetra en la razón de todo, en la naturaleza, en la disposición, en la inclinación o aptitud. Por esta razón es imposible que alguien o algo pueda reunir todos los vínculos en uno solo. Todos son variados y llaman la atención desde distintos puntos de vista. En consecuencia, es imposible discernir sobre la razón de la belleza y de todos los vínculos. Es imposible que alguien pueda atraer, digamos, siendo una persona un vínculo que pueda atraer a todos al mismo tiempo. Eso es imposible. Bruno establece tres vías fundamentales por las cuales el vinculante opera: orden, medida y aspecto. El orden configura la relación entre las partes, dictando la disposición lógica y estructural de los elementos.
La medida se refiere al perfil cuantitativo, es decir, a las proporciones y relaciones de tamaño, cantidad o intervalo, mientras que el aspecto está relacionado con la forma y las apariencias de las cosas, ya sean términos visuales o auditivos. En el contexto de la música y el canto, por ejemplo, Bruno utiliza el orden para referirse a las progresiones de las notas musicales, los ascensos y los descensos en el tono, la medida en cuanto a las distancias entre notas, y el aspecto de la melodía en términos de su suavidad y claridad. Este esquema refleja una visión entonces del universo como algo estructurado en base a principios ordenados y proporcionados tanto a nivel físico como matemático. El alma tiene predisposición a formar vínculos, pero también está influenciada por las disposiciones del cuerpo. El alma busca relaciones no solo entre almas, sino también a través del cuerpo en una búsqueda de disfrute corporal. Sin embargo, la gracia que emana de los gestos y disposiciones corporales puede llevar al alma a una unión más vigorosa con otra alma, fomentando una relación más profunda y significativa. La adulación o el encubrimiento de defectos puede operar como formas de vínculo. Los aduladores crean lazos al resaltar virtudes modestas, excusar errores o justificar acciones. Sin embargo, esto es visto como un vínculo superficial, pues unas personas poco perspicaces. El hecho de ser amado u honrado ya es signo de una superioridad cualitativa y por lo tanto se convierte en un criterio de vinculación. Ahora bien, Bruno plantea una paradoja interesante, porque quien vincula también resulta vinculado. El acto de unir a otros genera en el vinculante un sabor de gloria, una alegría que lo liga al objeto de su acción. Los vencedores, por ejemplo, alaban sus victorias y se engañan creyendo dominar todo, cuando en realidad también están ligados a lo que han conquistado. En lo afectivo, amar liga tanto al amante como al amado. Bruno incluso alerta contra una vileza: no corresponder con gratitud al alma que ama, especialmente si ésta es noble y virtuosa. Por lo tanto, Bruno distingue ahí dos géneros de vínculos: los que aspiran a lo bello, bueno y digno, y los que, a través de la fuerza, dominan lo útil y lo necesario. Ambos tienen un origen común: el deseo de apropiarse de lo que parece mejor. Pero el primero, es decir, los que aspiran a lo bello, bueno y digno, es superior porque se dirige a lo noble sin carencia, y el segundo porque busca aquello que falta. Entonces Bruno señala que incluso los vínculos más simples siempre implican una cierta proporcionalidad y adecuación, y añade que su eficacia es a menudo mayor en la fantasía y en la opinión que en la pura razón. Es más fácil vincular cuando estamos hablando de la fantasía, de la opinión, de la imaginación, como nosotros habíamos visto en el diálogo anterior, ¿no es cierto? O sea, no en el diálogo anterior, sino que en la obra anterior, que era sobre la magia, donde señalábamos que era mucho más fácil apelar a los otros con respecto a la imaginación. Y siempre va a ser más difícil formar vínculos cuando estamos hablando de cosas racionales, que tienen que ver con la memoria, con la comprensión. Ahí va a ser más difícil formar vínculos. Siempre va a ser más fácil de manera que vaya con respecto a la opinión, a la imaginación. Bruno reconoce la dificultad de explicar por qué ciertos vínculos se producen y denuncia la insuficiencia de explicaciones basadas en analogías o semejanzas genéricas. Señala cómo un hombre puede odiar lo que otro ama, aunque sean compañeros de destino o de especie. También reflexiona sobre la diferencia entre hombres y mujeres, jóvenes y viejos, lo cual muestra la variabilidad de las inclinaciones con respecto a los vínculos. Critica las explicaciones superficiales como devoción y prefiere referirse a la potencia misteriosa de los encantamientos, es decir, aquí hay fuerzas ocultas. Aquí hay fuerzas ocultas. Es lo mismo que, un poco lo mismo que hablamos también en la hora anterior, cuando decíamos que de repente usted está en una situación X, ve a una persona y esa persona a usted le desagrada. A usted le desagrada esta persona y no sabe por qué. No sabe por qué le desagrada, pero hay cosas que usted la ve y dice, esta persona realmente no me agrada. Y uno no sabe por qué le desagrada a esa persona. O bien puede aparecer otra persona que realmente sí le agrada, y comienza a formar un vínculo, ¿no? Pero con respecto a las personas que a uno no le agradan, o las cosas que a uno no le agradan también, bueno, pues puede ser referido solamente a personas.
uno no sabe de dónde viene eso. Y uno podría decir, a lo mejor alguien, cuando yo era niño, alguien me caía muy mal y esta persona se parece, qué sé yo, pero en realidad nunca hay una explicación muy clara. Entonces Bruno nos dice, aquí hay algo oculto. Bruno observa que los vínculos se sostienen más en el arte y artificio que en la fuerza bruta. Así como un adulador convence con facilidad a un ignorante, el vinculante hábil sabe empujar las cosas en la dirección en que ya están inclinadas. De ahí la metáfora del cilindro que se mueve de acuerdo a los lados, a sus lados redondeados y no por los vértices. Vincular es aprovechar la disposición natural, no ir contra ella. Por lo tanto, el vinculante, el que quiere vincular, dispone de tres tipos de armas. Unas son las internas, que son las naturales o esenciales, que provienen de la especie y se potencian con lo adquirido, como la sabiduría, la sagacidad o el arte. Las externas, que dependen de la fortuna, la necesidad, el azar, es decir, de lo que sobreviene al individuo. Las superiores, que derivan del destino, de la naturaleza en su conjunto y del favor de los dioses. Y esas serían, ¿no es cierto? Esos serían los tres tipos de armas que dispone el vinculante. Esto refleja entonces la idea renacentista de que los vínculos operan en varios niveles. O sea, siempre con respecto al alma, la parte interior, la parte externa y las fuerzas cósmicas. Ahora bien, si nosotros tomamos en cuenta toda esta información, vamos a ver que los vínculos son algo sumamente inestables. Son algo sumamente inestables. Por eso es que existe el vinculante que puede atraer, ¿no es cierto?, a otra persona de acuerdo con los vínculos que le atraigan. Pero son inestables, ningún vínculo es absoluto. Ningún vínculo es absoluto. Como sucede con el placer del comer o del acto sexual, los lazos se intensifican y se debilitan. Nunca permanecen idénticos ni en magnitud ni en duración. Por ello el vinculante debe actuar con previsión y sentido del tiempo oportuno. Saber cuándo lanzar el vínculo, cuándo apretarlo y cuándo cerrarlo. He aquí donde Bruno introduce como una dimensión casi táctica del vínculo que requiere anticipación y rapidez de acción. Afirma que los vínculos son sutiles y fugaces, sujetos a cambios constantes. Para ligarlo, el vinculante debe tener ojos atentos, capaces de percibir la transformación de la forma y su ritmo. Utiliza el mito de Tetis y Peleo. Así como Tetis cambiaba de forma para escapar, el objeto del vínculo se metamorfosea. El vinculante debe anticipar esos cambios y adaptarse. Lo mismo ocurre en las pasiones, de la ira se pasa a la tristeza, de la tristeza al amor, y así sucesivamente. El arte del vínculo consiste en captar la secuencia de formas y aprovechar la disposición presente. El alma no queda ligada si no ha sido previamente arrebatada. El vínculo no se impone, sino que ocurre cuando el alma se siente movida por conocimiento, deseo o percepción. No basta el apetito o la mera atracción sensible, porque se requiere un conocimiento maduro, aunque no siempre se sepa identificar de manera consciente qué dato o impresión produjo esa conmoción. Por eso Bruno distingue entre el conocimiento racional y una conmoción emotiva. El vínculo puede nacer tanto de un juicio como de una impresión afectiva difícil de definir. El vinculante es un cazador. Es un cazador que ataca al alma a través de tres puertas principales: la vista, el oído y la mente. Si logra abrir paso por estas tres, dice Bruno, el vínculo se estrecha y se vuelve riguroso. Y describe un proceso. Primero se da la entrada, luego el contacto, después el vínculo y finalmente la atracción. Se trata de una mirada progresiva, dinámica, donde la percepción sensible va abriendo cada vez más la interioridad del alma. O sea, cuando usted se ve atraído por alguien, es porque ese alguien ha hecho de alguna manera del vínculo algo que usted puede observar, algo que usted puede sentir, algo que usted finalmente se siente identificado. Por lo tanto, Bruno dice que también los vínculos de atracción recíproca, es decir, aquellos que en ambas partes se sienten ligadas mutuamente, se compara con los fenómenos mágicos y los naturales. Por ejemplo, el canto del gallo que ahuyenta al león, el mujol que bloquea la nave, el sapo que atrae a la garduña, etc.
Estas analogías refuerzan la idea de que el vínculo no es solo psicológico o social, sino cosmológico, inscrito en una red de simpatías y antipatías universales. Porque uno diría, bueno, Bruno diría, ¿qué es lo que hace que el perro odia al gato, el gato odia al perro? ¿Mm? Cuando lo ven, digamos, por primera vez. Y ahí Bruno nos muestra una lista de 30 fuerzas vinculantes. Hace una propuesta, Bruno, y dice, miren, estas son las 30 fuerzas vinculantes, para que usted lo tenga en consideración. Del 1 al 10 son factores formales y naturales, claro, porque las fuerzas vinculantes, ¿qué pueden ser? El aspecto, el efecto, o sea, lo que a usted le produce algo en el alma, el arte, el número, la escala, es decir, la jerarquía, la intensidad del vínculo, la multitud, la fuerza del grupo, la masa o la repetición, ¿no es cierto? O sea, que usted vea un montón de gente hablando sobre una cosa y afirmándola, ahí están generando un vínculo con respecto a usted. El genio, es decir, la inclinación natural o el carácter propio. Las facultades, que son las capacidades específicas, la memoria, el entendimiento, la voluntad. Nos vemos atraídas por las facultades de otra persona, ¿no es cierto? Por su capacidad de memorizar, de entender las cosas, etc. Por la coincidencia de contrarios. Claro, porque a veces lo que es opuesto atrae. Hay paradojas que ligan. Y finalmente la diversidad, que es la variedad que estimula el interés y la unión. Esas son las primeras 10, las formales y naturales. Pero también están las condiciones de mediación y circunstancia. Claro, por la mediación, que es el intermediario que facilita el vínculo, la persona, la cosa o el símbolo. Por ejemplo, alguien que lo esté convenciendo a entrar a usted de entrar en una determinada sociedad, en un determinado grupo. ¿Mm? Esa persona quiere que usted genere un vínculo con otra cosa, ¿ya? Como podría ser, por ejemplo, una persona que tenga interés en la religión y esté captando a personas, tiene que generar vínculo a esa persona, ¿ya? Para que uno pueda entrar a una determinada religión o, por ejemplo, entrar a otro tipo de cultos o otro tipo de sociedades, como por ejemplo podrían ser los masones. Ujú. Por el favor o concurso de las circunstancias, el azar o la oportunidad propicia. Los medios, claro, pueden generar vínculo por los medios, instrumentos o canales concretos para ligar. La oportunidad, el momento adecuado siempre. La diferencia, la diversidad de aptitudes. La ubicación también genera vínculos. La predisposición, es decir, esta motivación o disposición interna, previa del alma. La diversidad de predisposiciones, variedad de disposiciones que se ajustan entre sí. Y la condición, que es el estado particular, la salud, el ánimo, la posición, que abre o cierra la puerta del hecho de ligarse. Y vamos con las últimas 10, que son las dinámicas prácticas y psicológicas. Claro, porque también el vínculo se forma a través de una reacción, es decir, la respuesta que se da al vínculo, la distinción, que es el discernimiento que refuerza el valor de lo ligado, la ceguera o ignorancia, claro, porque los vínculos se producen sin saber por qué, lo que decíamos de las personas que nos caen mal y no sabemos por qué. La laboriosidad, el esfuerzo del vinculante para conocer y aplicar el arte de ligar. Las armas, que son recursos internos, externos, superiores para conquistar el alma. Las vicisitudes, los cambios, fluctuaciones e inestabilidad de los vínculos. Claro, el vinculante, el que quiere que otra persona se vincule con él, va a aprovechar, por ejemplo, un cambio que tenga la otra persona para de alguna manera atraerlo. Los ojos, porque la perspicacia para captar las transformaciones de un objeto. Las astucias, es decir, las estrategias y ardides para vencer resistencias. Las escalas, que son la gradación de pasos hacia el vínculo, percepción, conocimiento, conmoción y unión. Y finalmente las puertas, que son las entradas sensibles e intelectuales. Como podemos ver, son varios los vínculos y quizás hay más. Esto no es una lista taxativa de vínculos. Hay más. Estos quizás son los más importantes. Es lo que necesita el vinculante para atraer al vinculado, ¿no es cierto? Algunas son ontológicas, otras psicológicas, estratégicas, cósmicas. Todas juntas se muestran como el vínculo que
No es entonces un fenómeno simple, sino un entramado donde se cruzan naturaleza, arte, azar y voluntad. Y eso el vinculante, cuando quiera, digamos, hacer su vínculo, formar su vínculo, tiene que tener en consideración, tiene que aprovechar. Vamos con los vinculables en general. En torno a Dios concebido como naturaleza universal, centro del macrocosmo bien absoluto, giran cuatro realidades en movimiento eterno: la mente, el alma, la naturaleza y la materia. Cada una tiene un modo distinto de ser estable o móvil. La mente es estable por sí misma, el alma es móvil, la naturaleza es mixta, en parte estable y en parte móvil, y la materia es totalmente móvil y estable a la vez. Toda cosa susceptible de vínculo siente de alguna manera en su sustancia hacia dónde se inclina. Y esa disposición se manifiesta en una especie de conocimiento interno y en un impulso. Bruno lo compara con el imán, que atrae o repele según el género de los objetos. Así quien desea vincular debe seguir el sentido de lo que quiere ligar, porque en realidad el vínculo acompaña a la naturaleza de las cosas, del mismo modo que la sombra acompaña al cuerpo. Bruno establece una jerarquía. Los hombres son más vinculables que las bestias, pero los hombres bestiales no son aptos para los vínculos heroicos. Los filósofos, al tener mayor claridad del alma, son capaces de vínculos superiores, mientras que el vulgo se subordina a vínculos naturales. De ahí el proverbio de que los sabios dominan a los astros, es decir, a las fuerzas naturales. Añade que existe también vínculos de género medio, por ejemplo, el insaciable glotón presume de castidad o el lujurioso presume de sobriedad en la comida. Bruno observa que no todos los pueblos ni todas las culturas son igualmente susceptibles de ciertos vínculos. Pone el ejemplo muy concreto: los alemanes resisten los estímulos de Venus, es decir, del amor. Los italianos son más inclinados al placer sensual. Los españoles al amor caballeresco y los franceses a la ira. Con ello está mostrado que la energía de un vínculo no es universal de la misma manera, sino que depende de la disposición cultural, histórica o anímica de los sujetos. Señala que una cosa es susceptible de vínculo cuando hay algo en ella que toca o estimula algo en el vinculante. Es decir, el vínculo no nace del vacío, sino de la afinidad o germen presente en la cosa. De ahí que los antiguos nigromantes manipularan restos corporales, cabellos, huesos, ropas, huellas, para dominar al alma a través de su conexión con el cuerpo. Aquello que perteneció a la persona aún conserva la calidad de vincular. Igualmente los retóricos conquistan la benevolencia de los oyentes cuando logran despertar en ellos un reflejo de sí mismos. El principio general es claro: todo vínculo se funda en una parte del objeto que corresponde o resuena en el sujeto. La misma cosa puede ser más o menos susceptible de vínculo según el tiempo. Un hombre joven es más inconstante, de adulto se vuelve más prudente y en la vejez desconfiado e irascible. En momentos de agonía se torna difícil de vincular porque domina el desprecio. Bruno introduce entonces una dinámica donde el vínculo no es absoluto, sino que es relativo en la etapa de la vida, a la variabilidad del tiempo, porque el vinculante debe saber cuándo el otro está más inclinado a ligarse. Las cosas o personas se vinculan de manera distinta. Unas se mueven por naturaleza, otras por el juicio y la prudencia, y otras por el uso y costumbres. Por eso el buen vinculante debe ajustar su estrategia, a los primeros con símbolos y estímulos naturales, y a los segundos con razonamientos, a los terceros con hábitos y necesidades inmediatas. Ahí se perfila entonces que los sujetos mueven más según cómo ellos pueden motivar, estimular o convertir el vínculo de un arte de adaptación. Bruno observa que mientras más el alma se vincula a un objeto, más se desvincula de los otros. Una gratificación excluye otra. Quien se entrega al placer del oído descuida el ojo. Quien contempla atentamente pierde la escucha. De igual manera, el amor, la ira o la tristeza absorben el alma de tal forma que disminuyen su capacidad de ligarse a otras cosas. Aquí se enfatiza entonces la idea de que el vínculo es también absorción, pero también exclusión. El alma arrebatada por algo queda indisponible para otras formas de ligamen. Luego Bruno clasifica a los vinculables según los niveles de su alma
y sus objetos de deseo. En primer lugar, los contemplativos se vinculan a las cosas divinas, apartándose de lo sensible. Los voluptuosos se rebajan al disfrute de los sentidos. Y las naturalezas medianas se inclinan a lo civil y lo social. A cada grupo corresponde un tipo de vínculo. Los contemplativos forman vínculos heroicos y se elevan hacia Dios. Los voluptuosos se aferran al cuerpo. Y los intermedios oscilan entre lo alto y lo bajo. En cuanto al movimiento, Bruno sostiene que el movimiento pertenece a todas las realidades compuestas y variables, como el alma y el espíritu, que sufren modificaciones constantes por efecto del deseo, del impulso, de la privación. Solo las sustancias simples son totalmente estables. Las demás, en cambio, experimentan una alternancia entre vínculo y liberación. Por eso ningún vínculo es eterno. En la naturaleza se suceden los ciclos de unión y de ruptura, de prisión y libertad. Y esta condición no es un defecto, sino una ley natural. La naturaleza ama la variedad y el cambio, y el arte que la imita también debe alternar los modos y las formas de ligamen. De ahí que Bruno diga que los vínculos se ordenan en una secuencia modular. Cada atadura se disuelve para dar paso a otra. Así, incluso cuando el alma desea liberarse de los vínculos, termina por encontrar en esa misma aspiración un nuevo modo de atarse. La tendencia a vincular y a liberarse es en última instancia parte del movimiento eterno del cosmos. Cuanto más numerosos y complejos son los componentes de un ser, más abierto está a distintos tipos de vínculo. El placer humano, por ejemplo, no se limita como el de las bestias a un solo momento, a un solo individuo o a un solo sexo. Puede expandirse en diversidad de experiencias. Sin embargo, esta misma indefinición introduce una distancia entre niveles del ser, porque el hombre verdaderamente humano se distingue del bestial por su sensibilidad, pero el más sensible también es el más vulnerable a las emociones. En cambio, el hombre obtuso, carente de sensibilidad, es menos susceptible al vínculo. Bruno en el fondo describe un equilibrio entre sensibilidad y sabiduría. El alma debe ser lo bastante abierta para sentir los lazos del mundo, pero lo bastante lúcida para no ser arrastrados por ellos. ¿Cuál es el origen y relación de los vínculos? Bruno sitúa el origen del vínculo en una fuerza interna que él llama filautía o amor de sí. Todo ser desea conservar su estado actual y al mismo tiempo alcanzar una condición más perfecta. Esa doble tendencia de permanecer y superarse es lo que hace que las cosas se vinculen. Si se extinguiera la filautía, las cosas se deslizarían al no ser, pero encendida las entrelaza naturalmente. De aquí se deduce que el fundamento de toda vinculabilidad es el deseo de ser y de preservar en el ser, lo que en los seres racionales se traduce como amor propio y aspiración a la plenitud. Observa en los seres vivientes las relaciones de amistad y enemistad, simpatía y antipatía, afinidad y diferencia. Estas corresponden a la variedad de vínculos posibles. Las realidades se relacionan según cierto orden o analogía, de manera que hay vínculos propios entre especies afines y otros que se extienden por semejanza y contraste. Así el universo es un entramado de correspondencias donde cada cosa tiene su modo particular de ser vinculada. Distingue entre vínculos puros e impuros según la materia y el tipo de deseo implicado. Las realidades más simples, por ejemplo las espirituales o celestiales, generan vínculos puros y duraderos, mientras que las más compuestas o materiales producen vínculos impuros o mezclados según el desgaste. Bruno recurre a Epicuro para ilustrar esto. El placer venéreo es impuro porque implica dolor y agotamiento. En cambio, los vínculos que se dan en las esferas divinas o en el orden cósmico carecen de agotamiento y se hallan en equilibrio perpetuo. De esta diferencia se desprende que los vínculos humanos varían según el grado de pureza de la materia que los sostiene. Los más elevados son los heroicos y contemplativos, los más bajos los animales y pasionales. Los niños dedicados al crecimiento son poco vinculables porque su energía vital está volcada a la nutrición y el desarrollo. En cambio, los adolescentes y jóvenes poseen una gran capacidad de vinculación, especialmente erótica por su vitalidad y la novedad del placer. En la madurez, los vínculos se estabilizan. En la vejez, cuando las energías declinan, se debilitan. En cuanto a los temperamentos, Bruno señala que los melancólicos son los más propensos a la indignación, la tristeza, la voluptuosidad y al amor. Afines a ellos son los coléricos, los fogosos menos estimulables,
Los flemáticos son menos libidinosos, pero más estimulables a la gula. Ahora bien, cada uno tiene su lugar, porque los melancólicos son vinculados a la imaginación, los fogosos a la emisión de esperma, los flemáticos a la riqueza humoral y los coléricos que tienen los estímulos más intensos y agudos. Todos ellos además tienen fisonomías parecidas para ser identificados como tales. La edad también es un factor que influye poderosamente, teniendo a los viejos como más constantes, los jóvenes como inestables pero más disponibles. La cortesía, las bromas, la belleza, también generan vínculos con personas histriónicas en los chistes, en general, otras cosas desagradables y retorcidas que podrían generar vínculos en otras personas que les agrade. Ujú. Claro, es típico caso que a uno podría desagradarle em, la actitud de cierta persona, las acciones que realiza, pero de alguna u otra forma eh, hay personas, porque uno podría pensar, ¿y a quién le podría gustar esto? ¿No es cierto? Pero siempre hay alguien que podría gustarle justamente por los vínculos, porque podrían generar vínculos en otras personas que sí agraden esas actitudes. Los vínculos no solo se producen dentro de una misma especie o entre seres semejantes, sino entre especies diversas. Entonces, aquí hay una dimensión siempre universal que nos señala Bruno. Los vínculos no son algo absolutamente particular, sino que universal. De hecho, el mismo Bruno ilustra esta afirmación con ejemplos tomados de la tradición literaria y mítica. Lesbia y su gorrión, Corina y su perrito, Sibarizo y su sierva, o el delfín y Arión, casos en los que el afecto o la admiración cruzan las fronteras naturales entre hombre y animal. Tales vínculos célebres son metáforas del poder afectivo que traspasa las barreras biológicas, mostrando que el amor, la compasión, la piedad o incluso la admiración y el odio pueden actuar como fuerzas de conexión transespecíficas. Bruno menciona además que calla lo que sabe sobre la simpatía entre un hombre y un león o la familiaridad entre un niño y una serpiente, insinuando que existen en efecto relaciones que son misteriosas, que no podemos entender, quizás ocultas o prohibidas que escapan a la explicación racional. Y ello se percibe por la influencia del pensamiento mágico natural, para el cual el universo está tejido por una red de simpatías y antipatías que son invisibles, que comunican todos los niveles del ser y que no tienen, digamos, a nivel superficial alguna explicación que podamos alcanzar. Bruno afirma que aquello que vincula al alma, ya sea en el amor, en el odio, el desprecio, es un misterio que excede toda explicación. La razón humana es incapaz de comprender plenamente por qué el alma se inclina con tanta fuerza hacia ciertos objetos o personas y rechaza a otros. Critica la interpretación de Adrastea, según la cual el amor surge como una reminiscencia de la belleza divina que el alma habría contemplado antes de encarnarse. ¿Ya? Es como lo que decía San Agustín también, nosotros conocemos la felicidad porque ya la vivimos, ¿ok? Y tenemos una especie de verdad en nuestra mente por la cual nosotros sabemos que es la felicidad. Esto para combatir al escepticismo. Pero el tema es que, si bien Bruno acepta la existencia de una memoria del alma, señala que esta teoría no basta para explicar el fenómeno del cambio repentino. ¿Cómo puede el alma, sin mutar su esencia, pasar del amor al desprecio hacia el mismo objeto? Se pregunta además por qué distintas almas se sienten irresistiblemente atraídas por objetos diferentes. Lo que para uno es la cumbre de la belleza, para otro puede resultar detestable. Bueno, aquí está la individualidad irreductible de cada alma, cuya sensibilidad, temperamento y disposición la llevan a responder de manera única ante los estímulos del mundo. Es como lo que dice ciertamente la gente. De repente yo he escuchado que dice, bueno, cada persona es un mundo. Cada persona es un mundo y entender por qué le gusta a cada persona una cosa y no otra, bueno, es muy, muy difícil de descifrar. Bruno critica la visión poética y superficial de Teócrito, quien atribuía los vínculos del amor y de los sentimientos a la fortuna o una causalidad indeterminada. Y en oposición afirma que aquello que parece indefinido es en realidad oculto y determinado. Los sentimientos nacen de estructuras precisas,
inscritas en la naturaleza o formadas por la costumbre. No son fruto del azar, sino de un tejido orgánico y psicológico que posee su propia ley. Y aquí Bruno vuelve sobre el error de los griegos y de algunos platónicos que atribuían el amor a otros afectos, a la fortuna o a la carencia de razón. Y contra ello sostiene que el amor, lejos de ser irracional, es una forma de conocimiento, un modo intuitivo, inmediato y vivencial de captar lo real. La inteligencia universal, dice, invade todas las cosas, encendiéndose en ellas según su grado de perfección. Por eso en el hombre el amor y los sentimientos son vías legítimas de saber tanto como la razón discursiva. Bruno distingue ahí dos tipos de conocimiento, ¿no? El discursivo, que es propio de la argumentación racional, y el vinculante, que opera por simpatía, intuición o afecto. Ambos coexisten, por cierto, pero el segundo tiene prioridad cuando se trata de entender la naturaleza viva. Así, de esta forma, concluye que quien desee ligar debe comprender que la razón no basta. El conocimiento efectivo del vínculo es proporcional a la naturaleza del objeto, y en el ámbito amoroso es el sentimiento el que conoce mejor. Esto es como en el ejemplo de que una persona hace un montón de favores a otra. Hace un montón de favores a otra tratando de ganar su simpatía, su afecto y quizás también lograr que se enamore de esa persona, ¿no? Y claro, es lógico pensar que así suceda, si a alguien le hacen muchos favores, le dan atenciones. Por cierto, podría pensar uno que, bueno, lógicamente esta persona debería corresponder todo eso. Pero sucede que no sucede justamente así. Entonces, ¿qué hace que una persona ponga atención a otra, se enamore, lo que sea? Es justamente lo que nos quiere decir aquí Bruno. O sea, hay algo mucho, mucho más profundo que es el vínculo que se genera, que no tiene, a veces no tiene una explicación racional. Hay personas que huyendo de un tipo de atadura se ligan inmediatamente a otra. El alma por su naturaleza no puede permanecer sin vínculos. Si escapa del amor cae la casa, el ayuno, el ejercicio, el estudio o cualquier otra pasión que actúe como reemplazo. Bruno ilustra esto con un mito. Una ninfa que atrajo a un cazador apasionado por la caza, distrayéndolo del amor mediante un instrumento que paralizaba a las bestias. Así también un soldado puede ser seducido por la belleza de una armadura, desviando su impulso erótico hacia la guerra. Vamos con el vinculable. Sin conocimiento ni deseo no hay posibilidad de ligación espiritual. Toda vinculación requiere que el sujeto conozca y apetezca el bien o el ser al que se liga. Aquí, entonces, reafirmamos el carácter racional del amor. No se trata de una fuerza ciega, sino de una orientación cognitiva del alma hacia aquello que percibe como digno. Además, Bruno distingue los vínculos auténticos, que son espirituales o intelectuales, de los simples vínculos civiles o mágicos, indicando que estos últimos pertenecen a un nivel inferior del mismo principio universal. Con ello eleva el amor al rango de acto de conocimiento y participación ontológica. Establece que el vínculo perfecto es el que une todas las partes y potencialidades del ser, integrando su cuerpo, alma y espíritu. El vinculante, quien genera el lazo, debe penetrar hasta la raíz de la facultad del otro, enredándolo con múltiples vínculos hasta conducirlo a la perfección. El proceso de vinculación es visto como una obra de integración ontológica, o sea, enlazar es conducir al otro a la unidad de su ser, eliminar las sombras, nutrir su espíritu y armonizar sus potencias. Por eso el vínculo más alto no es el de la dominación y deseo, sino de la iluminación y plenitud mutua. Pero Bruno introduce aquí una paradoja profunda. Quien vincula también queda ligado. No es posible atar sin ser atado, pues el vínculo por su naturaleza es recíproco. Sin embargo, distingue dos tipos de ligación. Está la accidental, cuando ambos pueden ser ligados por otro, y la esencial, cuando el objeto solo puede ser vinculado por el sujeto que lo liga. Y en este último caso, el vínculo es inevitable. Quien ama queda ligado. Pero Bruno observa que el vinculante tiene cierta ventaja. Puede dominar o resistir su propio vínculo,
como quien conoce la ley de las cadenas que maneja. En una comparación con Eros y Anteros, explica que el amante, Eros, liga, pero también queda ligado si es correspondido. Cuando no lo es, el lazo se rompe en sufrimiento. Sin embargo, el amor no correspondido también pertenece al orden de la realidad, donde el vínculo subsiste como una energía espiritual unilateral. Finalmente, en el plano social o retórico, Bruno afirma que el orador no suscita pasión sin pasión. El vínculo efectivo exige siempre una participación, siempre de carácter afectivo. Hay también vínculos reales y vínculos imaginarios. Cuando Bruno habla de esto, quiere distinguir aquellos vínculos reales e imaginarios. ¿Y cómo lo hace? Bueno, nos dice que ambos poseen eficacia, pero de distinta naturaleza. La imaginación, dice, puede vincular verdaderamente por vía ilusoria, pues la creencia tiene el poder ontológico. Si alguien cree en el infierno, aunque no exista, experimentará su tormento real. De esta manera, la fe y la imaginación son fuerzas vinculantes tan potentes como las causas naturales. Esto es lo mismo que había dicho en el tratado anterior sobre la magia. El alma, incluso separada del cuerpo, puede seguir ligada a sus convicciones porque la imaginación sostiene realidades intermedias entre lo físico y lo divino. Bruno critica a los filósofos vulgares que desprecian este poder de la imaginación, recordando que éramos niños e inexpertos cuando dominábamos mejor estas doctrinas. O sea, con esto se sugiere que el conocimiento intuitivo y simbólico, propio de la infancia o la mente poética, está más cerca de la verdad universal que la rigidez racional de los adultos. Y los vínculos son más fuertes, como lo habíamos dicho sobre la magia también, los vínculos son más fuertes cuando están menos ligados al razonamiento, al conocimiento, a la memoria. Es más difícil tratar de ligar, de hacer vínculos con una persona a través de la memoria, el conocimiento y todas esas cuestiones que son racionales, cognitivas, como por ejemplo un silogismo, que haciéndolo por medio de la imaginación. Vamos con el vínculo de Cupido. El amor no es solo una pasión humana, sino una fuerza cósmica que anima el universo y que subyace a toda magia natural. El amor es el vínculo que une las almas y las cosas, el movimiento interno que impulsa el deseo, la unión, la simpatía y la creación. Cuando el filósofo habla de Cupido, no alude únicamente al dios mitológico, sino a una potencia metafísica de unión que se manifiesta tanto en el mundo espiritual como en el material. El estudio del vínculo de Cupido amplía, por lo tanto, el horizonte de los vínculos humanos hacia el orden universal. Entender cómo el amor actúa equivale a comprender cómo todas las cosas se atraen, se afectan y transforman. Bruno retoma la tradición pitagórica y platónica, según la cual el vínculo de belleza es un rayo de luz o fulgor que atraviesa todos los niveles del ser, la mente, el alma, la naturaleza, la materia. La mente porque este rayo se manifiesta como orden y proporción, al alma como armonía y deseo de lo bello, naturaleza como crecimiento y fecundidad y en la materia como forma visible y atracción sensible. Cada nivel entonces refleja el mismo principio de unión, aunque con distinta pureza. En la mente el rayo es claro, en el alma límpido, en la naturaleza oscuro y en la materia más turbio. El amor, por tanto, atraviesa todas las jerarquías ontológicas, siendo un mismo fuego en diferentes grados de transparencia. Bruno añade que este rayo de belleza no depende de la cantidad o el tamaño. Un niño bello puede ser más atractivo que un adulto grande, sino de la proporción armónica de las partes. Así el vínculo de Cupido se define como una simetría viva entre lo que atrae y lo que es atraído, donde la belleza no está en la figura aislada, sino en la relación entre proporciones. Los platónicos sostenían que el amor surge de la proporción entre las partes del cuerpo. Bruno amplía esta idea y afirma que el vínculo nace de la correspondencia integral entre interior y exterior. La belleza no es solo una forma visible, sino la manifestación de una armonía interior. Por ello, quien pretende comprender o provocar el vínculo debe atender tanto a la configuración del cuerpo como al movimiento del alma, la voz, el gesto y la palabra. Todos estos elementos son expresiones de una misma disposición armónica.
El filósofo critica a quienes reducen la belleza a una cuestión puramente formal o material, recordando que la belleza verdadera está en la proporción espiritual, en la relación entre el arrobador y el arrebatado, el amante y el amado, la belleza y el amor. Todos estos son inseparables. El primero atrae y el segundo une. También reflexiona sobre cómo la percepción del vínculo varía según la edad y la disposición del sujeto. Critica a los platónicos que condenaban la belleza juvenil o el amor hacia los jóvenes, afirmando que lo que cambia con la edad no es la belleza en sí, sino la manera de ser atraídos. El mismo color o forma puede producir efectos distintos en un anciano y en un adolescente, no por su naturaleza, sino por el contexto anímico de quien ama o contempla. Así el amor y la atracción no son fijos ni universales, sino relativos al alma que percibe. Bruno convierte este fenómeno psicológico en una ley metafísica. El vínculo de Cupido se adapta al temperamento y a la disposición interior del sujeto, revelando que la belleza no es un valor absoluto, sino una correspondencia dinámica entre las fuerzas del alma y las formas del mundo. Admite que no es tan difícil vincular y desanudar como descubrir el vínculo. Es decir, entender su naturaleza profunda es más arduo que crearlo o romperlo. El amor, observa, suele formarse por casualidad más que por arte o naturaleza. A veces el amante cree estar ligado por los ojos, las mejillas o la boca del amado, pero esos rasgos visibles son efímeros y engañosos. Pueden incluso deshacer los lazos que parecían indisolubles. Advierte Giordano Bruno así que el vínculo amoroso no reside en una parte fija del cuerpo, sino en una disposición interior del alma que proyecta su deseo sobre el cuerpo. Por eso el amor puede nacer de un impulso corporal y luego desvanecerse al entrar en juego el juicio o la experiencia. Bruno describe este fenómeno con una gran intuición, porque dice, muchas veces nos consumimos de amor por un contacto o impresión física, pero una vez observados los modos o escuchadas las palabras del otro, los vínculos de Cupido desaparecen. Bruno distingue entonces aquí dos tipos de Cupido, el Cupido superior, que obra a través de las formas simples y espirituales, y el inferior, que actúa mediante realidades compuestas y yuxtapuestas, los cuerpos, los afectos sensibles, etc. El vínculo de este Cupido más bajo captura al alma por los aspectos múltiples y materiales del ser amado, pero no por su forma pura. En cambio, las entidades simples y absolutas como Dios o las ideas eternas apenas afectan al alma vulgar porque su belleza no se percibe por los sentidos sino por la inteligencia. Bruno critica a quienes niegan la belleza divina por considerarla carente de forma. Y su error, dice, está en confundir lo bello en sí con lo bello para nosotros. Dios es el principio y fin de toda belleza, pero solo puede ser percibido por una mente educada en la contemplación. En cambio, los hombres ordinarios dejan sus vínculos al azar, atraídos por la costumbre, la ocasión o la apariencia. Su amor no surge del arte ni del entendimiento, sino de la debilidad de inteligencia que los hace esclavos de lo sensible y de la fortuna. Luego Bruno enumera los modos en que el amor ata a los hombres, pero sin multiplicar las categorías, indica que los vínculos surgen de la forma y proporción corporal, del porte y el movimiento del cuerpo, la armonía entre voz y argumento, la coherencia de los gestos y los modos, y la fortuna y las simpatías accidentales. Estas simpatías no se limitan a los humanos, también vinculan al hombre con los animales y los animales entre sí. De hecho, menciona ejemplos extraños, como lo habíamos señalado anteriormente, o sea, el niño con la serpiente, el cordero con el lobo, o sea, hay veces que se llevan bien, dice Bruno. No es que siempre el cordero con el lobo se van a el lobo va a perseguir al cordero, puede que se lleven bien. Y es un vínculo extraño. Asimismo, los olores, sabores y sonidos producen vínculos específicos, agradables o repulsivos, revelando que el amor actúa en todos los sentidos. También aplica este análisis al plano social. Las relaciones humanas también se rigen por afinidades culturales y temperamentales. Un italiano no ama ni se comunica del mismo modo que un alemán. La forma de hablar, los gestos y la elegancia son también vínculos de simpatía civil. El sabio, por tanto, debe aprender a reconocerlos y manejarlos con arte, del mismo modo que un cazador entiende las trampas de su presa. Vamos entonces con la fisiología y la psicología.
Bruno nos dice que los sentidos son las verdaderas puertas por las cuales los vínculos del amor penetran en el alma. Cada sentido cumple la función de un canal o una vía de acceso por donde Cupido lanza sus flechas. Entre ellos, la vista ocupa el lugar principal y más noble, pues es el sentido que abarca mayor distancia y permite captar la forma y el orden de las cosas. Sin embargo, los otros sentidos también tienen poder vinculante, cada uno en relación con la naturaleza del objeto amado. El tacto vence por la suavidad de la carne, el oído por la armonía de la voz, el olfato por el perfume y la respiración, el alma por la música del comportamiento, el intelecto por la claridad de las demostraciones racionales. Bruno observa que diferentes personas son más vulnerables a distintos canales de vínculo. Hay quienes son dominados por la belleza visible, otros por el sonido, otros por la inteligencia o por el carácter. Por lo tanto, esto significa que no existe un solo modo de amar, sino múltiples formas de ser capturados por la belleza según la disposición de cada sujeto. Bruno termina con una idea clave, dice: no se da a partir de todas las cosas el vínculo del mismo modo, ni del mismo modo a todas se aplica. Es decir, el amor no es una fórmula fija, sino una relación dinámica entre la naturaleza del objeto y la del sujeto. Así, el estudio del amor es una ciencia de diversidad perceptiva, donde cada alma ama a través del sentido que más corresponde a su temperamento. Bruno extiende su análisis. Así como existen diversos géneros de belleza, existen también tantos géneros de vínculos. Cada especie o tipo de ser se ata a lo que corresponde a su naturaleza. El hambriento al alimento, el sediento a la bebida, el impulsado por el deseo sexual a Venus, el contemplativo al arte o a la sabiduría. De este modo, el amor es un movimiento universal del alma hacia lo conveniente, y su objeto varía según la disposición del amante. Y claro, ahí ofrece más ejemplos en amplitud y dice: el matemático se liga a las cosas abstractas, el práctico a las concretas, el ermitaño sueña con una belleza lejana y el hombre de familia se une a una belleza presente. En todos los casos el vínculo responde al género y al estado del individuo. El joven, el adulto, el anciano, el erudito, el ignorante, aman de modos distintos. Además, dentro de cada especie singular se multiplican las variaciones. El amor no se da igual entre todos los hombres ni hacia todas las mujeres. Lo que en una edad o condición resulta atractivo, en otra puede resultar repulsivo. Y así uno observa que la muchacha, encantada por su sencillez y recato, pero si esas mismas cualidades aparecen en un adulto, la verdad es que ya no es tan atractiva, produce desagrado, dice Bruno. Con ello, Bruno releva una concepción relacional y evolutiva del amor. El vínculo no depende solo del objeto, sino también del contexto anímico y vital del sujeto que ama. No existe un amor universal en su forma concreta, sino una ley universal de la diversidad amorosa que se manifiesta en cada ser según su especie, según su edad y experiencia. Toda cosa desea mantenerse en su estado actual y por otro desea alcanzar su perfección y cumplimiento. Y esta tensión entre la conservación y la aspiración al bien mueve a todos los seres y es el principio que los hace vinculables. La grandeza del vínculo procede de una fuerza divina identificada con la potencia originaria que rige el cosmos. En esta dimensión, los dioses Orfeo y Mercurio simbolizan la función mediadora y la potencia comunicativa del vínculo. Bruno entiende que el amor cósmico o eros universal es el principio de cohesión de todo lo existente. Une lo múltiple en la unidad y lo imperfecto en el deseo de perfección. La fuerza vinculante es, por tanto, el alma del universo que mantiene en correspondencia a los elementos contrarios, transformando la diversidad en armonía. De ahí que el filósofo considera el vínculo una participación en el poder divino, una proyección de la inteligencia universal sobre las cosas particulares. El efecto principal del vínculo es convertir la multiplicidad de las cosas en una sola realidad viviente, en la que lo superior e inferior, lo activo y lo pasivo, se integran en una misma continuidad. El vínculo no destruye la diversidad, sino que la hace coexistir en el seno de una unidad dinámica. Así, cuando el amor opera, las cosas conservan su individualidad, pero también su tendencia a disolverse en el objeto amado. El vínculo es entonces el movimiento mismo del deseo que busca perpetuar la unión. Aquello que ama se transforma en lo amado y el universo entero es el teatro de esa continua conversión entre sujeto, objeto y entre el deseo y la realización. Por ello, Bruno afirma que la pérdida y la posesión se confunden en la dinámica amorosa del cosmos. Desear es ya poseer en acto.
La calidad del vínculo tiene una cuestión más metafísica, porque el vínculo no es bello ni bueno en sí mismo, sino que constituye el medio a través del cual las cosas se orientan hacia el bien y a la belleza. El vínculo es participación del ser en el bien y del bien en el ser, y por tanto actúa como mediador entre la potencia deseante y el objeto deseado. La materia misma, aunque carente de forma, posee en su seno los gérmenes de todos los vínculos, pues contiene la posibilidad de toda unión y transformación. Bruno critica la visión aristotélica que considera la materia fea o mala. Para él, es esa materia más bien el principio del dinamismo universal, el receptáculo que aspira continuamente a la forma y al bien. En ella vive en potencia todos los vínculos posibles susceptibles de ser actualizados por el arte o la inteligencia. La universalidad del vínculo, de hecho, es hasta una dimensión teológica, porque todo vínculo es en última instancia una manifestación del amor divino que actúa como principio de unión y perfección. El amor no es mero sentimiento, sino el impulso ontológico que mueve a todas las cosas a participar en el ser. Así como la materia aspira a la forma, todo lo imperfecto tiende hacia lo perfecto, y ese movimiento es amor. En este sentido, el amor universal y el vínculo coinciden con el principio de la naturaleza misma. Sin ellos no habría orden, copulación ni permanencia. En el cosmos bruniano, el vínculo amoroso constituye la fuerza que unifica la totalidad del ser y su grado de intensidad determina la jerarquía y el movimiento de eso. Por eso, Bruno termina asociando el vínculo con la divinidad misma, que es tanto fuente como término de todo deseo, identificando la materia universal con el fundamento eterno que algunos llaman Dios. Afirma que el vínculo de Venus, es decir, el amor, es el más poderoso de todos los vínculos. No obstante, este amor incluye en su misma sustancia el odio, porque amar una cosa implica necesariamente despreciar o rechazar su opuesto. El amor y el odio son entonces dos polos de una misma fuerza vinculante. Desde esta perspectiva, el amor domina y disuelve los demás vínculos, porque su potencia unificadora es superior a las demás pasiones. Por eso su fuerza también puede ser destructiva. El deseo apasionado consume al ser como el fuego a su combustible. Por lo tanto, según el temperamento del individuo, el vínculo amoroso se experimenta de manera distinta. El flemático lo vive como quietud, mientras que el colérico lo percibe como fuego vehemente. La energía del amor, por tanto, se adapta a la naturaleza del sujeto, revelando su condición universal, pero diferenciada. Afirma Bruno que, al igual que las semillas no germinan en cualquier momento ni en cualquier terreno, los vínculos tampoco surgen eficazmente en cualquier circunstancia. Cada vínculo requiere su tiempo y lugar adecuados, así como la disposición apropiada del alma o del cuerpo del destinatario. Bruno distingue tres clases de vínculos: los naturales, los racionales y los voluntarios. Ninguno de ellos es absolutamente puro, porque la voluntad participa siempre del intelecto y de la naturaleza. El vínculo natural es instintivo, propio del cuerpo y los sentidos. El racional proviene del entendimiento y es voluntario del acto consciente de elegir. Los tres se apoyan en una raíz común, que es el deseo natural de unión. Sin embargo, los hombres pueden corromper este principio cuando aman irracionalmente, contrariando la ley de la naturaleza. La ley de los sabios, dice Bruno, no prohíben amar, sino amar mal. Así, la corrupción de los vínculos refleja la corrupción de la razón. Cuanto más se degrada el entendimiento, más se pervierte el amor y el hombre, olvidando su naturaleza divina, desciende por debajo de la bestia. El proceso de vinculación sigue una escala de intensificación que los platónicos ya habían descrito. Primero el alma es atraído por los sentidos, luego por la belleza, después se inflama en deseo y se eleva hacia lo inteligible. En los grados superiores, el alma se incorpora y se confunde con el objeto amado, asumiendo sus cualidades. Este movimiento culmina en la metamorfosis, donde el amante se transforma completamente en lo amado. Bruno identifica esta dinámica con el desarrollo del propio Cupido, su nacimiento, crecimiento, iluminación, dominio y triunfo. En la cima de la ascensión, el alma deja de amar como acto hacia otro y se convierte en amor mismo. Es el tránsito del eros humanos al eros cósmico, en el cual el alma se vuelve transparente a la divinidad. Bruno distingue los fundamentos de esta ascensión en tres niveles: el cuerpo, el alma y el espíritu. Cupido nace en el cuerpo, alimentado por los placeres sensibles.
crece en el alma nutrido por la imaginación y meditación sobre lo bello, y reina en el espíritu cuando el alma abandona su individualidad y vive en el ser amado. En ese punto culminante, el alma muere para sí misma y vive en otro. Este es el sentido de la metamorfosis mítica que Bruno cita: Júpiter transformado en toro, Apolo en pastor, etc., que son símbolos de la transmigración del deseo hacia las formas más elevadas. La pasión se convierte así en un principio de conocimiento. El alma aprende a través del amor y el amor a través del alma. En última instancia, amar es una forma de participar en el movimiento eterno de la vida, que pasa de una forma a otra sin cesar. Los lazos verdaderos, aquellos que realmente unen a los seres humanos, no nacen del interés ni del intercambio mercantil, sino del gesto gratuito. Regalos, favores, actos de cortesía y honores pueden tener fuerza vinculante, pero solo cuando no persiguen una ganancia o compensación. El amor no puede reducirse a una economía de equivalencias. Cuando se percibe que una ofrenda es para comprar, el vínculo se destruye, pues la evidencia del cálculo revela una intención interesada. Bruno muestra aquí una ética del vínculo basada en la gratuidad y la nobleza del don, donde la verdadera unión surge del desprendimiento. El amor que espera recompensa se convierte en mercancía y lo que debía atraer se convierte en causa de desprecio. Bruno describe los vínculos más eficaces como aquellos que se producen por acercamiento de los contrarios. La unión no se da entre iguales sino cuando uno posee lo que al otro le falta. El alma humilde encadena al alma soberbia, porque el soberbio ama ser admirado por quien lo considera grande. El ejemplo de Bruno es psicológico y simbólico. La humildad alimenta la soberbia porque ésta se complace en ser reconocida. En cambio, desprecia la alabanza de los pequeños porque no la considera valiosa. Esto es naturaleza humana pura, dice Bruno. Los vínculos funcionan por correspondencias inversas también, por compensaciones de deseo y carencia. Del mismo modo, el guerrero se deja atraer por el reconocimiento de su fuerza y el filósofo por el elogio de su sabiduría. El arte de vincular consiste entonces en comprender la debilidad o el punto sensible del otro, aquello por lo cual se siente superior y digno de estima. Bruno transforma así la idea del vínculo en una forma de conocimiento práctico del alma. Saber cómo ligar implica saber cómo funciona el orgullo, el deseo y la necesidad de reconocimiento. Eleva el vínculo al plano de la reciprocidad espiritual. Los vínculos generan un deseo de gratitud mutua, una especie de equilibrio moral entre quien ama y quien es amado. Bruno recurre aquí a la metáfora de la deuda amorosa. El amante siente que ha entregado su alma y exige su restitución, pues vive muerto en su propio cuerpo y en el cuerpo ajeno. El vínculo amoroso se convierte aquí entonces en una unión ontológica, donde el alma del amante y la del amado se mezclan. La queja y el lamento del amor son por tanto expresiones de ese desequilibrio momentáneo que surge cuando la unión se interrumpe. Si uno de los amantes se muestra descuidado o distante, el otro siente que su propia alma ha sido sustraída. Y aquí Bruno concluye afirmando que el vínculo amoroso tiene una dinámica de don y reclamo, de entrega y restitución. Es un movimiento perpetuo entre dos almas que buscan reencontrarse en una unidad perdida. Y así el amor no solo liga, sino que también exige fidelidad ontológica, pues vivir en el otro implica compartir su destino. Y así termina abruptamente, muchachos, abruptamente termina esta obra de Giordano Bruno sobre los vínculos en general. Termina abruptamente, pareciera ser que no lo alcanzó a terminar. Así que hubiera sido bueno que siguiera con esto de los vínculos con respecto al amor, ¿no es cierto? Estaba muy interesante, pero no tenemos más, muchachos. Esta es, de hecho, esta va a ser una de las obras más grandes de Bruno en el sentido de que aquí habló de algo totalmente distinto, muchachos, porque, a ver, Bruno nos tenía acostumbrados a hablar del cosmos, a hablar del universo, de la realidad, de la crítica a la religión, a los pedantes, etcétera. Tenía una mirada social, por supuesto, nosotros eso lo habíamos visto en la Cena de las Cenizas, como él criticaba a los franceses, criticaba a los ingleses, etcétera. Yo encuentro que a eso es lo que nos tenía preparado Giordano Bruno. Después empezamos a hablar del cosmos, todo el tema, y ahora empezamos a hablar de esto que yo creo que es algo así como una mirada proto-psicología
social, protopsicología social del Renacimiento. Porque, claro, Bruno aquí observa que los seres humanos no actúan por razones puramente racionales, como podríamos esperar de los silogismos escolásticos, ¿ya? No, la gente no actúa muchas veces por causas racionales, sino que porque actúa con la acción de afectos colectivos o representaciones compartidas. Y ahí están los vínculos religiosos, como habíamos visto en De la Magia, los vínculos políticos, simbólicos, amorosos. Son mecanismos de cohesión, pero ojo que si bien son de cohesión, si bien pueden explicar por qué una persona, o sea, por qué yo podría encontrar que una persona le gusta a alguien que es absolutamente desagradable, que yo lo miro a esta persona desagradable, ¿cómo le gusta a esta otra? Bueno, son vínculos distintos, no hay ningún vínculo absoluto. Si hubiese un vínculo absoluto, todos estaríamos persiguiendo ese vínculo. ¿Ah? Pero no, son distintos, son distintos. Pero así como uno puede ver cosas tan diversas, pero que no hacen daño a nadie, como esto de los gustos, uno también puede pensar que los vínculos se dan para el control. Se dan para el control. Una persona puede aprender a manipular a otra mediante este conocimiento de los vínculos. No, podríamos decir que esto es casi los tratados esotéricos de Giordano Bruno, podríamos decir, ¿no? Nos está diciendo aquí Giordano Bruno que hay fuerzas que hacen que tú puedas manipular a una persona perfectamente, ¿ya? Y algo así sugirió, algo así mencionó en la obra sobre la magia Giordano Bruno con respecto a propósito de Jesús de Nazaret. ¿Mm? Entonces, aquí nos está diciendo que los líderes, los sacerdotes, los hechiceros saben atar a las personas a una causa o a una creencia mediante imágenes, gestos, palabras o rituales. La masa humana, nos quiere decir Bruno, no se une por la verdad, sino por la fuerza imaginativa de los símbolos que despiertan deseo, esperanza o miedo y que hacen estos hombres que saben manejar el tema de los vínculos. Saben manejar los vínculos, saben vincularse con las otras personas, saben llegar a su interior, despiertan ese vínculo y finalmente lo atan, lo ligan. Bruno se está adelantando aquí a conceptos que hoy serían estudiados en psicología social, es decir, la sugestión colectiva, el carisma, la manipulación simbólica, el poder de la creencia y la construcción emocional de la autoridad. Pero esto no solamente se da a nivel psicológico, se da a nivel de personas, sino que Bruno lo lleva más allá. Estamos participando de un microcosmos que viene de un principio de unión universal. Y claro, los vínculos se fundan en la imaginación colectiva, que crea ídolos, ideales y dioses. Y en ese sentido Bruno está describiendo cómo las sociedades producen y mantienen sus sistemas de creencias y cómo el individuo se somete a ellas o se libera de ellos, porque hay personas que tienen vínculos, o sea, hay personas que no son vinculables, muchas veces, no son vinculables, no se dejan vincular, no se dejan atrapar, no se dejan ligar, no se dejan atar. Entonces, De Vinculus in Genere, o sobre los vínculos en general, es una obra que puede leerse como una psicología del poder y del amor, donde Bruno descubre que las cadenas más fuertes no son materiales, sino imaginarias. El ser humano está vinculado por las imágenes que cree, las pasiones que alimenta y los ideales que lo dominan. ¿Y podemos ver esto en la realidad? Yo creo que sí, absolutamente sí, absolutamente sí. Ojalá nos esté escuchando un psicólogo y nos trate de explicar en términos modernos, qué es lo que quiere decir Bruno acá, si es que se está adelantando o si en realidad no está diciendo nada relevante. Yo creo que sí. Bueno, ¿dónde podemos ver los vínculos hoy en día? Yo creo que si estamos hablando de Chile, los vínculos o los grandes vinculadores o los vinculantes se manifiestan claramente en los medios de comunicación. O sea, ellos actúan hoy como los grandes magos del imaginario colectivo. Si en el siglo XVI Bruno analizaba cómo los símbolos, imágenes y discursos podían encantar o someter a los hombres, en el Chile contemporáneo ese rol
lo cumplen los medios de comunicación. También las redes sociales, la publicidad tiene que generar vínculos, el marketing, todo aquello. El vinculador domina a los demás mediante imágenes, afectos, no por la fuerza física. Y los medios de comunicación, las redes sociales y todo lo demás son los principales generadores de esos lazos invisibles. Y también, ya que estamos en época de elecciones, la comunicación política utiliza esta lógica browniana. Las campañas electorales no apelan tanto a la razón como sí a la identificación emocional, la imagen del candidato, la música, los gestos, las consignas. Durante los momentos de crisis, los medios y las redes operan como espacios de vinculación simbólica. Se generan afectos, colectivos de esperanza, rabia, o también empieza a generarse desconfianza. Cada grupo político intenta crear sus propios vínculos y tratar de hacer vinculables a los demás. Interesante entonces la mirada de Giordano Bruno sobre los vínculos en general. Les dejo entonces el grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y el grupo de la comunidad para que hablemos de este y otros temas. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. Desde el equipo de Filosofía Apuntes queremos dar un profundo y caluroso agradecimiento a quienes hacen posible que este proyecto educativo siga creciendo. A nuestro mecenas medieval, el nivel más alto de apoyo, Gab Welther. Amigo, tu respaldo ilumina este proyecto como un manuscrito entre velas. Gracias por ser parte esencial de esta comunidad pensante. Saludamos también a nuestros valientes mecenas romanos que son Abstract Panicker, Luan Santos, Diara94, Ricardo, Jorge Garay, Leticia Mejías, José Manuel Santos. Gracias por apoyar la filosofía y permitir que sigamos compartiendo contenido riguroso, independiente y accesible. Y tú, que estás viendo esto, si valoras este trabajo y aún no lo haces, suscríbete al canal, comenta, dale like, comparte todo el contenido con quienes aman el pensamiento. Y si quieres ir un paso más allá, únete como mecenas y apoya este proyecto educativo y cultural. Pulsa el botón unirse que está debajo de cada video y forma parte de esta comunidad que piensa, imagina y transforma. Sigamos filosofando juntos. Que estén bien, cuídense, chao.